Presenta Claro Empresas. ¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Empresarios de Acá. Como siempre, el placer de recibirlos a través de la pantalla de NSTV, de Nuevo Siglo Cable, y por supuesto que nos pueden ver on demand en nuestro canal en YouTube, Empresarios de Acá. ¿Qué les parece si ya mismo vamos a presentar quién es nuestro entrevistado, nuestro empresario del día de hoy? Auspicia este espacio Grupo Durand, www.estudiodurand.uy. Recibimos con mucho gusto a Ariel Pfeffer, que es director ejecutivo, CEO de Prospecta Global Marketing. Bueno, Ariel, muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Un gusto, Tatiana, estar contigo. Bueno, Ariel, una vasta trayectoria en todo lo que es el sector empresarial. Usted es economista, graduado por la Universidad de la República. Lo conocemos mucho por fundador de trillonario.com, ¿no? Y ha participado usted activamente en el negocio de la venta directa en lo que es América Latina y quizás en otras partes del mundo seguramente durante los últimos 35 años. Hoy con una nueva propuesta de una empresa, pero básicamente para introducirnos, ¿no? Bueno, un poco cómo usted comienza lo que es el camino emprendedor, ¿no? Como empresario. La historia empieza por una gran casualidad, una gran coincidencia. Yo estaba, como todo estudiante, estaba cursando la Universidad de la República, la carrera de Ciencias Económicas, donde después me termino recibiendo de economista. Y un día casualmente estaba en casa de mis padres, en Punta del Este, en verano, preocupado como toda persona en esa edad, de 20 y poquitos años, ¿no? Preocupado en qué iba a hacer esa noche, a dónde iba a salir y cómo me iba a divertir en esa noche de verano. Y como sabía que me iba a acostar tarde, quise dormir una siesta entre la playa y la salida, quise dormir una siesta. Y para fomentar el sueño de esa siesta, resolví acostarme en una hamaca que estaba en el jardín de la casa. Y ahí agarré una revista que estaba ahí tirada, que mi hermana había comprado en algún momento, que era una de esas revistas tipo tabloide, de celebridades. Entonces una revista de verano. Esto me va a inspirar rápidamente para poder dormirme rápidamente, ¿no? Y estaba ahí leyendo esa revista y de repente me vio leyendo la historia de un pescador que había salido a pescar solo en su bote a remo, mar adentro, ¿no? Y que de repente la caña de pescar le empezó a tirar mucho, que había picado un pescado muy grande porque la caña se le doblaba. Y esa situación le hizo que este pescador tuviera que hacer muchísima fuerza y le demandara muchísimo tiempo para poder sacar un pescado enorme, que era muchísimo mayor de lo que él se imaginaba, y con muchísimo trabajo logró ponerlo arriba del bote y le ocupaba prácticamente todo el bote. Y cuando vio el tamaño y él que estaba solo, dijo, esto yo no lo voy a poder llevar a mi casa, no lo voy a poder cargar a mi casa, y como el pescado estaba vivo todavía, resolvió ponerlo en el mar de vuelta nuevamente, lo cual le llevó también muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo para poder hacerlo. Uh-huh. Como resultado de esto, él llega con muchas horas de retraso a su casa, ¿no? Y cuando le cuenta a la esposa lo que le había pasado para justificar el horario en el cual había llegado a la casa, la mujer le armó un escándalo, lo echa a la casa, pensaba que le estaba mintiendo. Y este pescador, desconsolado, ¿no? Se va de la casa y se va al bar donde se encuentra con los amigos y le cuenta la historia, y los amigos le dicen, che, no, a nosotros contanos realmente qué pasó, dónde estuviste, qué estuviste haciendo, ¿no? Y yo, de lo más entretenido leyendo esa historia, ¿tá? Cuando al final del artículo veo que hay un número de teléfono y escrito en la misma tipografía que el resto del anuncio, que el resto del artículo, ¿tá? Un número de teléfono y una dirección en Buenos Aires donde uno podía escribir, ¿tá? Y encomendar la carnada que había usado ese pescador para comprar para ese pescado, para pescar ese pescado, ese pez, ¿tá? Y yo, cuando llegué a esa parte, me sentí un idiota. Me dije, soy un imbécil. Yo estaba leyendo una historia de lo más entretenido y no me di cuenta que era un anuncio de ventas, ¿tá? Lo que yo creía que era una historia, en realidad era una publicidad. Y ese día fue muy marcante en mi vida, porque ese día yo descubrí algo que se llamaba marketing directo, uh-huh, que era la venta directa. La historia, para hacerla muy rápidamente, termina que yo me termino contactando con esta empresa en Argentina, quien no conocía, en una época en la cual no había email, no había nada, o sea, la comunicación era por carta o por telex.
termino conociendo a la empresa, que era una empresa francesa que se estaba expandiendo en ventas directas por catálogos y mailings y anuncios en diarios y revistas como el que yo había visto. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba OGP, Office General Publicitaire, una empresa, y se estaban expandiendo por toda América Latina, ¿no? Y esa era quien había publicado ese anuncio, era la oficina en Argentina, y tenían otra central en México, y a partir de México y Argentina se estaban desarrollando hacia el resto de América Latina. Haciendo la breve historia muy corta, yo me termino asociando con ellos, abrimos una empresa en Uruguay y luego juntos ellos me ofrecen una participación en la empresa que tenían en México, luego me dan una participación en la empresa que tenían ya en Argentina, y juntos abrimos en mercados como Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, además de estos que ya había mencionado, ¿no? Y ese fue un descubrimiento para mí muy grande de algo que me hizo encontrar mi verdadera vocación por encima de lo que era mi carrera de economista, la cual después terminé de recibirme, pero carrera la cual jamás ejercí, justamente porque yo descubrí una gran pasión en ese sentido, pasión que hoy en día. Yo soy una persona profundamente enamorada de todo lo que es el marketing, el posicionamiento, por supuesto las ventas directas y todo lo que conlleva eso como oportunidad de mercado. Como una evolución de eso, en algún momento empieza a aparecer la venta directa por televisión en el mundo, especialmente en Estados Unidos. No había nada en Latinoamérica en ese momento, y yo digo, bueno, esta es una muy buena oportunidad para traer esa metodología de venta, lo que se conoce como el Llame Ya, como el teleshopping, empresas como Sprayet, TV Compras en Argentina, que fueron las dos empresas que despuntaron. Y como no había nada en toda América Latina, resolví hacerlo en Brasil, ¿no? Y allí me fui atrás de un sueño. ¿Y por qué Brasil? ¿Porque ya tenía conexiones con la empresa porque yo trabajando con esta empresa de catálogos y ventas directas francesa, yo había logrado una cierta experiencia trabajando internamente. O sea, no le tenía miedo a los mercados externos. Estaba soltero en esa época, tenía pocos compromisos, me había juntado con un pequeño capital producto de todas estas interacciones en el mercado latinoamericano con esas ventas. Y me fui para allá, me fui para allá porque no había nada en toda América Latina. O sea, tuve mucha duda entre México y Brasil, pero al final elijo Brasil y creo que fue la elección correcta. Y si yo hubiera sabido las dificultades que me iba a enfrentar en Brasil para crear una empresa de estas características allá, probablemente no me hubiera ido nunca, ¿tá? Pero como no las sabía, fui y las empecé a enfrentar de a una por vez, y bueno, finalmente logré sobrellevar todas esas dificultades, y nació la empresa en Brasil, lugar donde me termino quedando casi 20 años. De hecho, mis 3 hijos son brasileros, nacidos allá, producto de perseguir este sueño de crear una empresa allá. ¿Cómo se llamaba la empresa? La empresa se llamaba Grupo Imagen. Grupo Imagen. Y se hizo muy conocida por muchos productos que fueron muy icónicos en la vida de los brasileros, y porque habíamos conseguido también un número de teléfono para llamar, que era un número de teléfono de 4 cifras. Entonces eso se transformó en algo muy, muy diferencial. Y fácil de recordar. Fácil de recordar, y bueno, que todo el mundo, con una publicidad extremadamente intensa que se hacía en esos momentos, un buen porcentaje de la población brasilera estaba conociendo lo que eran los productos que vendíamos, y obviamente el teléfono al cual había que llamar, ¿no? Allí, a partir de este desarrollo en Brasil, ¿había ya, digamos, algún contacto con negocios en Uruguay, o solamente presente en Brasil para, bueno, después volver, ¿no? Porque era foco total a la empresa en Brasil. Y lo que tiene la característica de un mercado como el brasilero, que es un mercado gigantesco. Sí, muy grande. Es que uno tiene que realmente hacer mucho foco, ¿no? A diferencia a veces de acá del empresario uruguayo, que quiere muchas veces diversificar para que la suma de todos los negocios le resulte en un ingreso atractivo. En Brasil es todo lo contrario. Si uno no enfoca, le pasa una aplanadora por arriba, ¿no? O sea, uno tiene, los techos son muy altos, pero la competencia también es feroz. Entonces no hay lugar a la diversificación. Bien, bueno, vaya si es interesante, ¿no? Un poco todo este proceso, ¿no? Y a llegar al hoy, ¿no? Porque bueno, seguramente un back muy importante en toda esa enseñanza, en todo ese desarrollo empresarial en Brasil y en el exterior, pero también hay otra empresa muy, muy conocida que es trillonario.com. Hoy por hoy ya usted no está en la dirección de la empresa, fue vendida. No, la empresa se vendió hace 1 año y medio aproximadamente.
¿De qué se trataba para quienes no lo conocen? Trillonario ¿O de qué se trata, no? Sí, existe todavía, Sí, a pesar sí. de que yo ya no tengo vínculo con la empresa, ¿no? Pero es una plataforma de e-commerce global que ofrece la posibilidad de comprar tickets de lotería de cualquier parte del mundo, especialmente de las mayores loterías, las más tentadoras loterías del mundo. Ujú. ¿Ah? ¿Y esto cómo surgió como idea, no? Bueno, esto surgió como una evolución de lo que venía pasando en Brasil. Yo termino vendiendo, o sea, surge en un momento una muy buena oportunidad, yo termino vendiendo la empresa en Brasil, ahí aprovechando ese momento vuelvo con toda la familia nuevamente a Uruguay, y ahí el planteamiento, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Ah? Y ahí entré en un proceso extremadamente rico para mí, que fue un proceso de introspección, de empezar a definir qué es lo que tiene que tener un proyecto para que a mí realmente me guste o me excite o me motive o me entusiasme, ¿no? Y ahí empecé a hacer un ejercicio que fue tratar de anotar esas características. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que tiene que tener un proyecto? ¿Tiene que ser B2B o B2C? Y yo dije, no, tiene que ser B2C, o sea, venta directa al consumidor final. No porque los otros negocios no sean buenos, sino porque eso es lo que yo sé hacer y lo que había hecho toda mi vida. Y después me planteé que fuera un proyecto que tenía que ser, si tenía que ser local, regional o global. Dije, no, nada que dependa del famoso somos 3 millones y medio de uruguayos. O sea, tiene que ser, además viniendo de un país como Brasil, donde claro, los techos son gigantescamente altos. Entonces dije, bueno, no, tiene que ser un proyecto que sea por lo menos regional e idealmente global, ¿no? Y así empecé a anotar un montón de características para poder, que tenía que tener un proyecto. Y la idea del proyecto Trillonario me había surgido un par de años antes, inclusive cuando estaba viviendo en Brasil, en un momento que estoy de paso, teniendo que hacer tiempo en el aeropuerto de Miami por una conexión en un vuelo, y veo de repente una fila muy larga frente a una tienda. Y esa fila era porque la Lotería de Florida había acumulado un premio de $40 millones y la gente estaba haciendo fila para comprar, para comprar ese ticket, ¿no? Y haciendo esa fila, dije, no tengo nada para hacer, por $40 millones puedo perder media hora de mi tiempo haciendo esta fila. Y fui haciendo un poco esa fila que dije, no, debería existir algo que me dijera que esto está pasando y no que yo me entere por la simple coincidencia de que pasé caminando por acá y me llamó la atención claro, la fila, ¿no? Y esa fue un poco la idea del origen. Fue un poquito más completa que esta, ¿no? Sí, pero fue el origen de la idea de Trillonario, que cuando vengo de vuelta acá a Uruguay y me planteo un poco lo que hacer, recordé ese proyecto y lo crucé contra esa lista de cosas que tenía, de características que tenía que tener un proyecto para que a mí me entusiasmara, ¿no? Y como una cosa se juntó con la otra, dije, bueno, es un buen momento entonces para darle una oportunidad a esta idea, ¿no? Y así fue como nació la idea de Trillonario. Bien, y hoy está con Prospecta Global Marketing, Sí, que vamos a hablar en el próximo bloque a propósito de qué se trata y ya introducirnos en lo que es el sector, ¿no? Todo ese fuerte de ventas, ¿no? De cómo las empresas visualizan mejores estrategias, ¿no? Como lo ve hoy en Uruguay, como lo ve también en el mundo, ¿no? Y Uruguay hacia el mundo. Este es el diálogo con Ariel Pfeffer, que es director ejecutivo de Prospecta Global Marketing. Vamos a una pausa, la primera de empresarios de acá, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presentó este espacio Grupo Durán, www.estudioduran.uy. Estudio Svet, especialistas en franquicias, presente en Empresarios de Acá. Deja que te cuento cómo hago. Yo no soy el bunny, siempre elijo ser el mago. Si no quieres riego, pues baby, deja esos vagos. Puedo darte todo, ni ahí que yo lo pago, no. Ya sé lo que vos querés de mí. Me das esa mirada y la máquina va a mil. Rápido, rápido. Pácata, pácata. Ya sé que ellos quieren que yo lo mire, pero no, pácata, pácata. No son competencias, lo dejo fuera de juego. Ey, yo viajo por tu ciudad. Ey, escúchame esta letra que todos los otros no tienen esta calidad. Ey, cantar a la publicidad. Ey, traigo la realidad. Pácata, 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 Mazars. Servicios de auditoría, contabilidad, impuestos, remuneraciones, recursos humanos, consultoría en gestión, legales, finanzas corporativas y calidad. Más información en www.mazars.com.uy o contáctenos al 2900-2290. Mazars, hacemos la diferencia. Segundo bloque de empresarios de acá, vamos a un espacio que nos presenta Mazars Uruguay y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars.
Bien, este es el espacio que nos presenta Mazars Uruguay, nos introduce a la temática de este segundo bloque. El diálogo es con Ariel Pfeffer, que es CEO de Prospecta Global Marketing, y estábamos hablando a propósito de una vasta trayectoria que yo le pedí un resumen. Seguramente que hay muchas historias y muchas anécdotas detrás de la creación y formación de cada una de las empresas y especialización en los rubros en el que usted se encuentra. Hoy, Prospecta Global Marketing también responde a lo que es, el negocio de la venta directa, o sea, del asesoramiento, del marketing. Un poco allí, ¿cómo se plantea esta nueva empresa? Bueno, esta empresa todavía no empezó, es un proyecto que se está desarrollando. Me dijo un término cuando estábamos fuera de cámara, me dice, hoy soy un desempresado. Sí, exactamente. No, porque Trillonario es una empresa que se vendió y esta empresa nueva todavía no empezó a facturar. Entonces, técnicamente la empresa todavía no existe, ¿no? Pero confiamos en que exista rápidamente ya en las próximas semanas, en los próximos meses. Y esta idea es una continuación de todo lo anterior y es una conceptualización de un montón de teorías que están vigentes hoy en día en el mundo y que son tendencia en los mercados, y apunta básicamente al desarrollo de productos de consumo masivo y recurrente, ¿ah?, para nichos específicos de mercado. Cuando hablamos de productos de consumo masivo y recurrente, estamos hablando de todo lo que se refiere a alimentos en general, bebidas en general, productos de higiene y tocador, cosméticos, alimentos para mascotas, detergentes, todo aquello que tiene un consumo recurrente y continuo en forma que son productos de consumo generalmente masivos. ¿No? Y allí la empresa estaría abocada a justamente crear y desarrollar, pero para nichos bien específicos de mercado. O sea, no ir por todo, ir por el nicho específico y crecer a partir de los nichos. Todo basado en estrategias de venta directa en cualquier parte del mundo. O sea, esto no es un proyecto para Uruguay, esto es un proyecto para hacer venta en Estados Unidos, hacer venta en Europa, porque todas las herramientas que hoy en día tenemos a disposición son independientes del país donde vivimos. Entonces no hay ninguna restricción para uno desarrollar un producto, desarrollar un servicio y que no lo pueda estar ofreciendo en cualquier mercado del mundo. Y si esa ventana está abierta, ¿por qué no ir a los mayores mercados? Bien. Un poco a propósito de lo que tiene que ver ya con el sector, ¿no? Lo que tiene que ver con las estrategias de venta de las empresas en la actualidad. Un poco cómo usted lo visualiza, ¿no? Desde Uruguay al mundo, con visión del mundo, de lo que sucede hoy en Uruguay con las empresas uruguayas. Ok. Como decía anteriormente, no hay ninguna excusa por la cual hoy ningún empresario, salvo que tengamos un producto que tenga que ver con el mercado local, como ser, por ejemplo, construir un edificio en Montevideo, ¿no? Que igual la venta se podría hacer en realidad a cualquier persona interesada en cualquier parte del mundo. Pero lo que me refiero es que no hay excusas para que hoy en día no seamos globales. Lo que hay muchas veces es falta de estrategia o falta de ambición de hacerlo. Y eso lamentablemente lo vemos mucho en Uruguay hoy en día. ¿Ah? ¿En el empresariado, en el gobierno, a qué nivel? Yo diría a nivel estratégico, tanto del gobierno como a nivel del empresariado. O sea, por supuesto que hay excepciones y por supuesto que hay gente maravillosa y de la cual podemos aprender todos los días acá en Uruguay, y gente que inspira mucho. Pero en general el uruguayo, a comparación de otros mercados, de otros países, no tiene ese espíritu emprendedor con un alto grado de ambición. Realmente el uruguayo se conforma a un nivel mucho más bajo de lo que muchas veces permite su potencial, y por supuesto es injusto a veces generalizar, porque obviamente hay muchísimas excepciones que son increíblemente buenas. Pero yo creo que, como decía, no hay excusa para el cual hoy en día no podamos ser tan globales como es el americano, como es el francés, como es el japonés, el chino, o en muchos casos el argentino y el brasilero, que realmente a veces despuntan por las cosas que están haciendo en forma absolutamente increíble, pero con una gran visión. Y yo creo que lo que más falta acá, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial, es una definición estratégica. Ahí es donde yo creo que estamos muy en el debe y donde podemos mejorar muchísimo más. ¿Qué podría ser, por ejemplo? ¿A qué se le llamaría definición estratégica?
Bueno, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo con esta nueva empresa, ¿tá?, es definir nichos donde hay oportunidades, ¿no? Si vamos desde el punto de vista empresarial, y podemos ir también desde el punto de vista gubernamental con el mismo razonamiento, ¿tá?, en la mayoría de los mercados, cuando hablamos en economías de libre mercado y donde no hay restricciones monopólicas o reglamentarias, ¿tá?, en todos los sectores de la economía siempre tenemos un líder y un vicelíder, ¿no? Generalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, el líder vende el doble que el vicelíder y entre ambos se llevan entre el 65 y el 80% de market share. ¿Ah? Lo podemos ver Coca-Cola y Pepsi, lo podemos ver McDonald's y Burger King, lo podemos ver en ejemplos locales, Peñarol y Nacional, podemos verlo Partido Nacional y Frente Amplio, siempre cuando hacemos la cuenta se llevan generalmente ese sector del market share. ¿Dónde está entonces la oportunidad? Porque es muy difícil quitarle ese liderazgo o la vicelideranza a alguno de esos dos contendientes que están siempre bien posicionados en todos los mercados y en prácticamente todos los rubros, ¿no? La estrategia conocida que hay para eso es crecer desde el nicho. O sea, uno ser el líder de la categoría, y si el liderazgo o la vicelideranza están ocupadas, bueno, ser el líder de una subcategoría. Y si la subcategoría está ocupada, ¿tá?, ser el líder de una subcategoría de una subcategoría de una categoría principal, ¿tá? Pero si uno no es fuerte a partir de una categoría determinada, ¿tá?, es imposible crecer y expandirse a otros nichos y mucho menos llegar algún día a ocupar la posición de liderazgo, de liderazgo, de viceliderazgo en una categoría principal. Esto daría para horas de charlar, supuesto, porque y ejemplos y demás. Hay miles de ejemplos a favor y en contra, en el sentido de casos de éxito o casos de fracasos, de por qué empresas, por no tener la visión estratégica clara, terminan fracasando. ¿Ah? A nivel de gobierno es exactamente lo mismo. ¿Ah? Si uno analiza qué países son exitosos en el mundo, ¿ah?, hay dos grandes categorías de países donde son exitosos, y una es los países que tienen grandes mercados de consumo, ¿ah?, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Brasil, México, China, ¿ah?, donde hay lugar para todas las especializaciones y espacio para todos los nichos, ¿ah?, y más allá de las características políticas que tengan cada uno de esos países, que a veces ayudan o a veces frenan esos desarrollos, estamos hablando generalmente que los países grandes son países riquísimos. Es otra historia después cómo se distribuye esa riqueza o cómo se manejan esas finanzas, pero generalmente son países riquísimos porque hay oportunidades realmente para todos. Cuando vamos a qué otros países fuera esos países que tienen grandes mercados de consumo son exitosos, lo único que encontramos son algunos pequeños países que son también exitosos, pero cuando los analizamos en profundidad es porque esos pequeños países se han especializado en algún bien o servicio que le venden al resto del mundo. O sea, ese mercado interno que no lo tienen por definición geográfica, salen a buscarlo en todo el mundo. Entonces ahí tenemos países como Singapur con servicios logísticos a partir del puerto, tenemos países como Nueva Zelanda con la lana, tenemos países como Israel con la tecnología, tenemos a Liechtenstein con los servicios financieros y así varios países más. Pero no hay ejemplos de países exitosos pequeños como es el Uruguay, que no se hayan especializado. Y lamentablemente en Uruguay no tenemos una estrategia, no tenemos una visión de largo plazo, no tenemos políticas de Estado, entonces por supuesto todo el tiempo vamos por todo, y al ir por todo no somos buenos en nada, y ahí es donde creo que tenemos el techo muy bajo, por la cual no logramos desarrollarnos como gran potencia. Ariel, usted tiene contacto con muchísimos colegas y muchísimos empresarios y demás. En el sector empresarial, el empresariado uruguayo, ¿es consciente de esta necesidad? Digo, más allá de lo que es para sus empresas, digo, para el sector en general. Por supuesto que hay empresarios, tenemos empresarios brillantes que por supuesto esto lo tienen también clarísimo, ¿no? Pero también es cierto que hay muchos empresarios que buscan apenas la relevancia mínima para destacarse de alguna forma o acomodarse de alguna forma en el mercado local, y que a pesar de que tienen muy buenos productos y muy buenos servicios en sus respectivas empresas, no van por más, no van por el crecimiento, no van por la expansión, no van
por ser referentes a nivel global. Y está todo bien porque cada uno elige su estilo de vida, ¿no? Pero tenemos mucho de eso. Bien, bueno, vamos a hablar a propósito en el próximo bloque de empresarios de acá. Vamos a seguir el diálogo con Ariel Pfeffer, que por supuesto que es muy interesante porque además marca las tendencias, ¿no? De cómo vienen las empresas, el clima de negocios, ¿no? Y cómo está el sector empresarial posicionado frente a lo que es el mundo, ¿no? El sector empresarial uruguayo frente al mundo. El diálogo entonces es con Ariel Pfeffer, que es director ejecutivo de Prospecta Global Marketing. Bien, vamos a una pausa, la última de empresarios de acá. Pero antes les quiero comentar que en septiembre de este año el Colegio Cervantes y el Real Madrid van a renovar el acuerdo que los une por 2 temporadas más. Esto va a ser hasta el año 2021 mediante una firma protocolar que se va a llevar a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu en España. Bueno, para ello va a viajar el director del Colegio Cervantes representando al centro educativo, así que es una muy buena novedad en lo que respecta al Colegio Cervantes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más empresarios de acá. Empresarios de acá se realiza en el Hotel Cottage Carrasco. Carle Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Grupo Durán. Soluciones legales, seguridad informática, bienes raíces, agronegocios, asesoramiento especializado para empresas. Nuestros clientes son el más valioso capital. Contáctenos, Dr. Diego Durán, 099-226-422, www.estudioduran.uy. ¿Y vos, dónde elegís cuidarte? Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Yo en Betel Spa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. ¿Y vos? ¿Qué estás esperando? Carle Andrioli, presentes en Empresarios de acá. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Por supuesto que quiero agradecer a las marcas que me acompañan: el look de Don Baez y de Carolina B, los zapatos de Marcel, los productos de L'Oréal París, me cuidan en Betel Spa, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, y a Óptica Da Vinci el agradecimiento, por supuesto. Este es un espacio presentado por Carle y Andrioli, es el tercer bloque de empresarios de acá. El diálogo es con Ariel Pfeffer, que es director ejecutivo de Prospecta Global Marketing. Y estábamos hablando a propósito de todo lo que tiene que ver con estrategias, ¿no? De cómo pensar los mercados, cómo pensar los productos para expandirlos, ¿no? A nivel de, digamos, desde Uruguay al mundo. Pensar hacia el mundo, ¿es difícil tener esa apertura? Porque no es para todos. No es para todos, pero podría ser para todos, ¿no? Es como decía antes, es una cuestión de estrategia y una cuestión de visión. El mundo va cada vez más hacia la especialización. Cada vez encontramos más bienes y servicios a disposición nuestras que tienen más que ver con nuestro propio ADN, con nuestra propia idiosincrasia, con nuestros propios gustos y preferencias. Y esa es una tendencia inequívoca que cada vez va a ser cada vez mayor y mayor y mayor. O sea,
dos personas que nacen en dos casas una al lado de la otra, con educación más o menos similar y con estilos socioeconómicos más o menos similares, pueden tener gustos y preferencias absolutamente distintas. Y hoy el mundo apunta a crear esos bienes y servicios específicos para cada una de las personas en forma absolutamente personalizada. Y esa es una tendencia que se va a profundizar cada vez más. Entonces, vamos cada vez más a ver productos menos masivos, como estábamos acostumbrados a ver, o sea, una marca de autos que sirve para todas las funcionalidades, o una marca de cerveza que atiende a todos los posibles públicos. El tema de las cervezas artesanales, que está tan de moda hoy en día acá en Uruguay, es un clarísimo ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta la cerveza más encorpada, en otros más liviana, otros con sabores más intensos, menos intensos, y así uno puede encontrarse en un mercado local, capaz que con 200 tipos de cervezas artesanales diferentes. Bueno, pero eso responde claramente a las tendencias que se están viendo hoy en día en el mundo, en todos los sectores de la economía. O sea, encontrar productos que tengan así que ver exactamente con las características nuestras de cada uno. Y eso abre un millón de oportunidades. Yo no diría un millón, un billón de oportunidades para todo el mundo. Y como hoy en día las herramientas de comercialización, tanto en forma directa como a través de intermediarios, son cada vez mayores y cada vez más fáciles, no existe ningún motivo para no poder desarrollar un producto, un servicio determinado, personalizado para determinadas características, que no se pueda vender en Asia, que no se pueda vender en Europa o en Norteamérica o donde sea. Con la coyuntura actual en Uruguay hoy, ¿es tan fácil como en otros países el desarrollo de por ejemplo, de productos, de servicios para el mundo? ¿Cómo lo ve para el empresario de hoy que de repente quiere emprender en ese sentido? Yo creo que sí, que estamos en igualdad de condiciones. Donde no estamos en igualdad de condiciones son en la fase de financiamiento de algunos proyectos. Eso es una traba, pero no es una dificultad terminal. ¿Es el acceso al crédito? El acceso al crédito para nuevos emprendimientos. O sea, porque cuando el emprendimiento está muy desarrollado, obviamente el empresario tiene condiciones de dar determinado tipo de garantías que a los bancos le dan esa situación de comodidad. Pero financiamiento para nuevos emprendimientos, o sea, personas que están con un startup, con una nueva idea, con un nuevo sueño, Uruguay no ofrece todas las condiciones como ofrecen otros mercados. Sin embargo, la buena noticia es que cada vez hay más fondos globales que están actuando en la región y que trascienden esas fronteras, y que cualquier emprendedor realmente los puede llamar, los puede acceder y hacerles obviamente una presentación. Bien, para finalizar, Ariel, por supuesto que estos temas dan para mucho más y lo esperamos en otra oportunidad en Empresarios de Acá. Actualmente, ¿cómo observa usted el clima de negocios en Uruguay? Bueno, hay una incertidumbre por el proceso electoral que se avecina. Da la impresión de que hay el viento de cola que trajimos durante muchos años se está terminando, y obviamente hay un clima de tensión por el cual hay mucha gente pensando en que se viene una gran recesión, que todavía no se plasmó totalmente. O sea, no podemos decir que estemos en un mercado de recesión, pero sí estamos en un mercado de preocupación. Y ojalá que esto no se cumpla, pero muchas veces el propio clima que se genera en el empresariado es el que provoca. Si todo el mundo está preocupado porque viene un clima de recesión y todo el mundo posterga las inversiones por esa posible recesión que se avecina, bueno, justamente esa frenada de las inversiones es la que provoca luego lo que luego provoca la recesión esa, la cual se teme que podría venir. Bien, bueno, vaya si es interesante el diálogo. Por supuesto que tratamos de tocar todos los temas, pero nos quedaron muchos pendientes, así que el diálogo hoy ha sido con Ariel Pfeffer, que es CEO de Prospecta Global Marketing, porque aunque no esté 100% operativa, bueno, ya es casi un hecho. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Con todo placer, Tatiana, un gusto estar contigo. Bueno, y yo los espero el próximo viernes, 21 horas, aquí por la pantalla de NSTV. Los espero. Presentó Claro Empresas.
¿Buscas un plan para tu empresa? Claro te permite hablar y navegar en toda América como si estuvieras en Uruguay. Claro, es Internet.